Ya está. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Hola Guillermo. Recién puedo ver sus mensajes. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya listos, listas para empezar la clase? Bien, bien. Sí, estoy bien. Gracias Guillermo, gracias. Hola Shirley. Ya, listos, listas para empezar la clase con todo. Ah, bien, genial. Empezamos entonces. Empezamos en una. Bien, chicos, empezamos con el vocabulario. A ver, asceta. ¿Quién es el asceta? El asceta es aquel que se aleja del contacto social, se aleja del contacto eh, con la comunidad, con la gente. ¿Por qué? Porque busca la paz interior, busca la tranquilidad, busca la perfección espiritual. Exacto, Guillermo, renuncia a lo mundano. Anacoret, ahí está. Ujú. Sí, sí, sí. Marianela, Anacoret. Tiriririririririri. Aquí. Ah, no. Vamos a borrar esto. Una. Tururú. Mm, 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 mm. Aquí no. Ujú. Y ya está. Y ahí está. Aceta, anacoreta. Apunto otros sinónimos. Apunto otros sinónimos. Anacoreta. Claro, Marianela. Anacoreta, ermitaño, eremita. Apunten, apunten. Ermitaño, eremita. Ahí está. Bien, genial. Siguiente, lúdico. ¿Qué es lúdico? Juego. Lúdico, juego. Entorno lúdico, entorno de entretenimiento. También es entretenimiento, también entretenimiento. Bien, bien, Guillermo. Bien, Marianela. Lúdico, juego. Turururu. Ahí está. Promulgar. Se promulgó la ley 322-18. Proclamar, proclamar, promulgar, proclamar. Apunta. Otro si no. Sí, claro. Bien, bien, Marianela. Divulgar. También puede ser formalizar y también puede ser oficializar. Promulgar, divulgar, proclamar, formalizar, oficializar. Ujú. Ya está. Concisa. Es una persona concisa. Una persona sucinta, exacto. Sucinta, exacta, precisa, breve, de pocas palabras, pero habla lo preciso. Concisa, sucinta. Tiriri, aquí está. Entonces apuntamos. Sí, genial, genial, Marianela, perfecto. De hecho, lacónico también, el lacónico, preciso, sucinto, exacto. Bien, estamos bien. Marianela está en su prime. Marianela está en su prime, bien, bien. Sí, ¿no? El término lacónico. Ajá, bien, bien. Crematístico. ¿Qué es crematístico? Afecta el ámbito crematístico. ¿Por qué? Porque se refiere a lo económico, exacto, a lo económico. Lo crematístico es lo económico. Crematístico también se refiere a, ay, crematístico también se refiere a monetario. Apunta, apunta otros sinónimos. Crematístico, monetario. Ya está. Crematístico, monetario. Refrenda, uy, esa palabrita ya la hemos visto. Ese término ya conocemos. Estoy bien. Genial, Guillermo. Perfecto. Bien, Marianela. Chiqui, todos están despiertos, ¿no? Sí, todos están despiertos. Tiriri. ¿Cómo que no? Ah, sí. Pero, los únicos que han confirmado, Guillermo y Diana. Ah, bueno, ahí está Marianela también. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Refrendar, apunta, refrendar.
Refrendar, ratificar. Vamos de pie. Ya, bien, bien, Mari. Bien, Carol. Hola, hola. Refrendar, ratificar, confirmar, apunta, propugnar, confirmar, refrendar, propugnar, ujú, avalar, respaldar. Ahí está. Ya, genial. Inane. Este es un asunto inane. ¿Para qué gastar nuestro tiempo en este asunto? ¿Qué es inane? Banal, trivial. Bien, Guillermo. Inane, banal, ahí está. Banal, trivial, útil, exacto. Anodino. Minium o nimio. Nimio, nada que minium. Anodino, nimio, útil, baladí. Ahí está, ahí está. Baladí. Inadmisible. Este es un asunto inadmisible, un proyecto inadmisible, un programa inadmisible. No se puede ejecutar, no se puede realizar, porque es inadmisible. Implausible. Bien, Marianela. Inadmisible, implausible, exacto. Inaceptable, inviable. Bien, bien, genial. Inaceptable, inviable, implausible. Ujú. Sopesar. Vamos, tengo que sopesar mis calificaciones de la universidad. Tengo que ponderar. Sopesar también es equiparar. Sopesar también es equiparar. Sopesar también es equiparar. Claro, también valorar. Ujú. Sí, pero es valorar valorar lo bueno y lo malo. Valorar lo bueno y lo malo. Lacerante, lacerante, lacerante. Ahí está. Hiriente, claro. Lacerante, hiriente. Lacerante también puede, doloroso también. Lacerante también puede ser ofensivo, ofensivo, agravante. Ujú. Hiriente, ofensivo, agravante. Bien, chicos, hasta aquí estamos bien con el vocabulario. Sí, confirma, confirma el toque, chiqui. Sí, estamos. Ok, perfecto. Quién más confirma? Participen, chiquis. No se queden dormidos. Te estoy viendo, chiqui, te estoy viendo. Bien, ok. Ahora sí. Jóvenes, hoy nos toca trabajar compatibilidad e incompatibilidad. El tema de compatibilidad sabemos que corresponde a las ideas que pertenecen al texto, ya sean ideas textuales, equivalentes o inferenciales. Tenemos la idea incompatible. ¿Tú te recuerdas cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Los dos criterios de incompatibilidad. Hay dos criterios, chiqui. Dos criterios de incompatibilidad. Incompatible por tal. Hay dos criterios. No me digas que te has olvidado, chiqui. Te ayudo. Incompatible por contradicción y incompatible por incompatible por tergiversa. Claro, exacto, Guillermo. Tergiversación. Incompatible por contradicción, incompatible por tergiversación. Por esos dos criterios, entonces, básicamente hay que recordar esto, que la compatibilidad se puede dar por idea compatible textual, equivalente e inferencial. La incompatibilidad se puede dar por contradicción o tergiversación. Bien. Tengamos en cuenta el tiempo textual, el tiempo verbal, la persona, si está escrita en primera persona, en tercera persona, detallitos que ya hemos visto en regular, que de todas maneras es necesario recordar. Bien, ahora sí, dime, chiqui, ¿cuánto tiempo necesitas para el texto aplicativo? Mira,
Son uno, dos, tres, cuatro, tres preguntitas. Tú ya sabes cuánto tiempo. Tú ya sabes medir cuánto tiempo. Te tiene que consumir un texto con tres preguntitas. Mira, Marinela indica cuatro. Guillermo, Mari, Carol, Diana, ya. Guillermo dice aquí cinco. Mari, Carol, Diana. Ok, 5 minutitos. 5 minutitos. Siendo 9:55 hasta las 10. Cualquier duda que tengas con alguna palabra, ya sabes que me puedes escribir. Otros te abandonarán, otras te abandonarán, pero tu profe no te abandona. Sean las 10, 10:30, 11 de la noche, tu profe está ahí. Así que cualquier duda, me avisa.
Chicos, estamos. Sí. Ya, ¿cuántas confirmaciones? Tengo tres, faltan dos. Faltan dos. Ok, genial. Empezamos. Bien, el texto dice, existen proyectos de ley. Te pregunto, ¿proyectos de ley será igual a reglamento de ley? ¿Qué dice Diana, Ramiro? O sea, ¿un proyecto de ley es lo mismo a un reglamento de ley? Que no es lo mismo, que no es lo mismo. Un reglamento de ley ya es una ley promulgada, ya presentada en el diario El Peruano, pero un proyecto de ley todavía está en proceso a convertirse en un reglamento de ley. Entonces, aquí no estamos hablando de reglamentos de ley, no estamos hablando de leyes como tal, sino proyecto de ley. Ahora me dice, proyecto de ley por el Pleno. Tú que ya leíste el texto, ¿a qué se refiere con Pleno? ¿Quién es el Pleno? Tú que ya leíste el texto, ¿a quién se refiere con Pleno? El Pleno será el Ejecutivo, el Congreso. El Congreso. ¿Saben lo que me decían en otro salón, en una clase presencial? Es que es la indignación, chiqui, es la indignación. Profe, el Congreso. No, no, bueno, también, también. Ya, sí, sí, sí. Eh, el Pleno es el Congreso. Están pendientes de promulgación 6 propuestas que afectan la búsqueda. Mira, proyectos de ley aprobados por el Congreso, por el Pleno, sin promulgar. O sea, aprobados por el Congreso, pero aún no están promulgadas. Aún el Ejecutivo no ha dado luz verde, no las ha aprobado. Pero mira qué es lo que dice el autor. Son proyectos de ley que afectan la búsqueda de justicia, educación, economía, y no solamente esos ámbitos, otros ámbitos también, entre otros ámbitos. Ah, ya. Entonces son proyectos de ley que para el autor del texto afectan la búsqueda de justicia, educación, economía, entre otros ámbitos. Esto se debe a que algunos están a la espera de que el Ejecutivo presente observaciones y otros siguen trámites. Bien, vamos a ver qué dice el gráfico. Mira, este es un gráfico de varias entradas. Tenemos aquí en la codificación de los proyectos de ley, el título de cada proyecto de ley, en qué nivel se encuentran, en qué estado se encuentran y a qué afectan. Bien, veamos rapidísimo. Proyecto de ley 06951, título, ley que precisa la aplicación y alcance de delitos de lesa humanidad. Yo te pregunto, Chiqui, te pregunto, Ramiro, Guillermo, Diana, ¿un ejemplo de delito de lesa humanidad es o no es el genocidio? Lesa humanidad, es decir, que afecta a la humanidad, que agrava, ya, claro, un delito de lesa humanidad, el genocidio. Bien, ¿a qué afecta? Prescribe los delitos de lesa humanidad. Apunta, prescribe, eh, caduca, termina, vence. Mire, entonces, esta ley, este proyecto de ley, ¿qué busca y qué afecta? Busca finalizar, acabar, prescribir con los delitos de lesa humanidad. Entonces yo te pregunto, Marianela, Diana, Ramiro, si este proyecto de ley busca que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, esos delitos prescriban, terminen, finalicen, dime, ¿qué afecta? ¿Afecta o no afecta a la búsqueda de la justicia? ¿Afecta o no afecta a las víctimas, a los familiares de las víctimas que buscan justicia? Afecta, pues, ¿no? Afecta la justicia, exacto, Marinera. Afecta la justicia, afecta la búsqueda de justicia de las víctimas, familiares de las víctimas que buscan justicia. Un paréntesis, chiqui, un paréntesis.
Me parece que esta es la ley que hace poco esta señora, que no quiero decir su nombre, acaba de aprobar con una ceremonia. No sé si habrán visto. Hace unos días nada más, que han hecho una ceremonia, toda una ceremonia para la firma de esto. Sí, ¿no? Bien, terrible, terrible. Bien, sigamos. No hay que renegar, chiquis. Es una noche bonita, no hay que renegar. Bien, siguiente. Sí, entonces es esta, ¿no? Es esta. Sí, pues, bien. Esta es. En ese entonces, mira, 2024. En ese entonces era proyecto. Era proyecto. Bien. El proyecto 6611, ley que promueve un régimen tributario especial para las peluquerías. Aprobado, está aprobado, afecta a la exoneración, o sea, exonera, elimina el impuesto general a las ventas de las peluquerías, ahí está. Siguiente proyecto de ley. Ley que promueve en los microempresarios del rubro de la belleza a continuar con su actividad. ¿Qué afecta? Elimina, exonera IGB de las peluquerías. Oye, chiqui, esto es raro. Esto es raro. Dos proyectos de ley que buscan eliminar el IGB de las peluquerías. Esto es raro ya. Porque tú crees, chiqui, que un congresista se levanta un día y dice, ay, pobrecitas las peluquerías, pagan mucho IGB, pagan mucho impuesto general a las ventas, pobrecitas. Voy a, voy a promover un proyecto de ley para que les exoneren, el IGB. Exacto, Marianela, pues ahí está. Sospechoso, ¿no? Siguiente. Ley que modifica contra el crimen organizado. Afecta allanamientos con presencia del investigado. Eso ya no es allanamiento. Eso ya no es allanamiento. Ley que modifica el artículo de cada año con el Día Nacional como la trata de personas. ¿Qué afecta? Reduce la rendición de cuentas sobre trata de personas. Ley que establece medidas en materia educativa. Afecta el nombramiento de docentes. Ley que regula las empresas administradoras de intermediación de servicio privado. ¿Qué afecta? Beneficia a los colectiveros. Ahí están. Todos estos proyectos de ley. Proyectos. Vamos con la pregunta número 1. Mira, dice, de acuerdo con el texto y el gráfico, tú ya sabes respetar este tipo de preguntas, tú no caes. Texto y gráfico, ¿es compatible? A ver, lúcete, chiqui. ¿Cuál es tu respuesta? En una, manda. Ya, por aquí me indican dedito. Ya. Mm, mm, mm. Ok. ¿Tienes otra? ¿Otra alternativa? Ok. Mira, vamos a leer la alternativa para que te des cuenta. La mayoría, la mayoría de estos proyectos están a la espera de las observaciones del Ejecutivo. Dice la mayoría. Entonces, regresemos al texto. Mira, dice la mayoría. Mira, el texto continuo. Dice, esto se debe a que algunos están a la espera de que el Ejecutivo presente observaciones. O sea, esto se debe a que algunos de estos proyectos están a la espera de que el Ejecutivo presente observaciones. Ok, mira, dice algunos. Y mira, aquí yo veo que del cuadro solamente esta está observada. Ya, ¿qué dice la D? La mayoría de estos proyectos están a la espera de las observaciones, están a la espera de las observaciones del Ejecutivo. Profe, aprobado, 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 puede ser que estén a la espera, puede ser, pero fíjate que dice en el texto continuo, algunos. Entonces dime, Marianela, Diana, Guillermo, ¿concuerda con la alternativa de que dice la mayoría? ¿Tiene sentido si el texto continuo ya me está diciendo que algunos de estos proyectos están a la espera de ser aprobados? No, pues no concuerda, chiqui. Ahí el cuantificador es diferente.
el texto dice algunos, aquí dice la mayoría. No es. Dudas con la alternativa A. Ya, a ver, les doy 30 segundos para que revisen. Revisen otra. La D no es, me dejo entender por qué no es la D, ¿no? Ahí el cuantificador no coordina. Texto continuo, dice algunos, aquí la alternativa dice la mayoría. No. Ya, a ver, vamos, revisa. Revisa. A ver, revisa. Vamos, yo sé que sí te das cuenta. Vamos, chiqui, yo sé que sí te das cuenta. A ver, no, no es minoría, pero algunos no es igual a la mayoría, chiqui. O sea, algunos no equivale a la mayoría. Hubiese sido diferente, Ramiro, hubiese sido diferente si la alternativa me hubiese indicado, o por ejemplo, si el texto hubiese indicado, generalmente, por lo general, ya bueno, ahí sí, pero algunos no es igual a la mayoría. No son sinónimos. Por eso es que descartamos. ¿Me dejo entender, Ramiro? Ese es el detalle. Porque si hubiese indicado generalmente, por lo general, sí. Sí, ¿me dejo entender, Ramiro? Si tienen otra alternativa, manden sin miedo o quieren revisar todas. Avisen, me avisan. Revisamos todas. Ya por aquí me indican enano. Enano, ¿qué dice Ramiro? Marianela, Daniela, Diana. Ah, Daniela Daniela indica enano. Sí, pero Marianela, ¿dice acaso solo? En la alternativa E, ¿dice acaso solo? Yo la descartaría si la alternativa, no, pues. Ajá, exacto, Guillermo. Ahí solamente aplica en la alternativa B, ¿no? Ahí solamente, justamente lo que indica Marianela, aplica en la alternativa B. Los proyectos de ley presentados afectan solo justicia. Ahí sí, porque el texto continuo dice, entre otros, entre otros. Ah, por eso descartamos la alternativa E, porque no solo esos ámbitos, hay otros ámbitos más. La respuesta es la alternativa E. Profe, ¿por qué? Mira, el proyecto de ley tal perjudicaría la búsqueda de justicia. Ahora, ¿por qué perjudicaría? Porque en el texto, al tiempo textual, estamos hablando de un reglamento de ley o de un proyecto de ley que si se convirtiera en reglamento de ley va a perjudicar. Claro, estamos hablando de un proyecto de ley, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de ley que sí se consolidara como reglamento de ley perjudicaría la justicia. Ahí sí. Ya, ahora, revisemos. Mira, aquí dice, pendientes de promulgación, 6 propuestas que afectan la justicia. Entonces me está diciendo el texto, me está indicando el texto continuo que hay proyectos de ley, hay proyecto de ley que afectan la justicia. Hay proyectos de ley que afectan la búsqueda de justicia. Ahí está. Hay proyectos de ley. Ya me está indicando el texto continuo que hay proyectos de ley que afectan la justicia. Y el texto continuo me está indicando el número, la codificación de ese proyecto de ley que afecta la búsqueda de justicia, que es esta, que prescriben los delitos de lesa humanidad. Entonces yo te pregunto, si el texto continuo ya me está indicando que existen proyectos de ley que afectan la justicia, y aquí encuentro un proyecto de ley que afecta la búsqueda de justicia. ¿Esas dos ideas condicen o no condicen? ¿Esas dos ideas se conectan o no se conectan? ¿Esas dos ideas convergen o no convergen? Si el texto continuo me dice, existen proyectos de ley que afectan la búsqueda de la justicia. Y aquí el gráfico me está mostrando un proyecto de ley que afecta la búsqueda de la justicia. Si convergen, si coinciden.
si condicen. Ya, pues entonces, esta es la que sí cumple. El proyecto de ley, ahí está, la codificación, perjudicaría la búsqueda de justicia. De repente usted me dice, profe, pero el texto continuo no me está indicando el número del proyecto de ley, el texto continuo no me está precisando la codificación de la ley. Claro, el texto continuo no me está precisando, pero el texto continuo, ¿qué me está diciendo? Ya me está diciendo que existen proyectos de ley que afectan la búsqueda de la justicia. Ya me está indicando. Y el gráfico me precisa, me indica la codificación del proyecto de ley. Entonces, si condicen, si se conectan ambos, texto continuo y discontinuo. ¿Por qué perjudicaría? Porque aún estamos hablando de proyecto de ley, no estamos hablando de una ley como tal. Si esta se transformaría en ley, sí perjudicaría la búsqueda de justicia. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Sí? Estamos Guillermo, Ramiro, Daniela, Sí, ¿quién más Miss. está por? Ok, 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 bien, bien. Diana, aquí más falta. Shirley, ¿sí? Ok. Bien. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Quieren revisar alguna otra alternativa? ¿No? Ya, ok. Pasamos al numeral 2. Según el gráfico es incompatible afirmar que la afectación, o sea, solo gráfico. No voy a buscar yo otra alternativa, solo gráfico. Ya, Marinela indica baby. Guillermo, Sheila, Daniela, Diana, Ramiro. Ya, Marinela también indica baby. Al toque manda simio, Diana también indica baby. A ver, dice, a la educación, afecta a la educación, aunque la afectación a la educación se evidencia en más de un proyecto, eso es incompatible, perfecto. ¿Por qué? Porque yo veo que solo afecta aquí, ¿verdad? Solo afecta aquí, a uno, en un solo proyecto de ley, un solo proyecto de ley. A la educación, que la afectación a la educación se evidencia en más de un proyecto. No, eso es incompatible. ¿Por qué? Porque en el gráfico solo se ve que un proyecto de ley afecta a la educación. Exacto. Bien. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya. 3. Es incompatible con el texto afirmar que el autor ¿Qué refrendar? Uy, ayúdame, ya me olvidé. ¿Qué refrendar? Ratificar, confirmar, respaldar, avalar. Bien, bien, Guillermo, bien, Marianela. Bien, bien, genial. Ya, el autor del texto refrenda, avala los proyectos de ley aprobados. Mira, ya que, Chiqui, es verdad, caray, es verdad que el autor del texto avala, refrenda estos proyectos de ley. No, porque dice, estos proyectos de ley que afectan la búsqueda de justicia, de educación, economía, entre otros. No, pues no es verdad. Ujú. ¿Y qué me están solicitando, Guillermo Ramiro? ¿Otra idea incompatible o el por qué es incompatible? El por qué. Ya, Mariana le indica A, Ramiro indica A, Guillermo, Sheila, Diana. Mira, me están pidiendo el por qué. Me están solicitando, ya te diste cuenta, ya te diste cuenta. Me están solicitando el por qué es incompatible la idea que está en la pregunta. Ujú. Ya, vamos, revisa para que rectifiques. Ramiro, Diana, Sheila, Diana indica D. Marianela, te pregunto, ¿por qué es incompatible decir que el autor apoya estos proyectos de ley? ¿Por qué es incompatible? ¿Porque apoya? ¿Está apoyando? No, no está apoyando. Más bien, ¿cómo califica estos proyectos de ley? Estos proyectos de ley los califica como proyectos que perjudican, afectan la búsqueda de justicia en economía, en educación y otros ámbitos. Ok, bien, Ramiro, Diana, Sheila, ahí está. El autor refrenda los proyectos de ley. Eso no es verdad, eso no es cierto. El autor no defiende esos proyectos de ley, no defiende. ¿Por qué no defiende? ¿Por qué? Porque en sí, ¿qué es lo que hace el autor?
En sí, el autor califica estas propuestas como afectación a varios ámbitos de la sociedad, como afectación de varios ámbitos de la sociedad, como economía, justicia, educación. Bien. Entonces, Chiqui, yo te pregunto, en el numeral 3, ¿me están solicitando otra idea incompatible o me están solicitando el por qué esta idea de la pregunta es incompatible? ¿Qué dices, Ramiro, Diana, Sheila? Exacto, el por qué es incompatible. No me están solicitando otra idea incompatible, sino el por qué. En ese sentido, la alternativa correcta es la D, ¿no? Porque me dice, a ver, es incompatible, ¿por qué? Porque el autor no está ratificando, el autor más bien está calificando estos proyectos de ley como proyectos que van a perjudicar o que perjudicarían, perdón, varios ámbitos de la sociedad. Dedito. Chiqui, me dejo entender, Guillermo, Marinela, Diana, Sheila, Ramiro, Daniela, avisen, si hay dudas, pregunten. Sí, sí, sí. Bien. Ok. Chiqui, siempre revisa bien. ¿Qué es lo que me están solicitando? Aquí, en este tipo de preguntas, date cuenta porque termina con un conector causal. Siempre termina con un conector causal. Ya que, puesto que, debido a que, ¿por qué? Siempre termina con un conector causal cada vez que me van a solicitar el porqué de la incompatibilidad. Bien. Chiqui, te pregunto, ¿cuántas correctas hasta aquí? ¿Cuántas correctas hasta aquí? Daniela, Diana, Ramiro. Tres, dos correctas. Uno, ya. Dos, bien. Uno, ya. Bien, ya. Ok, ok, uno. Era para tres, era para tres, era para tres. Pero ya, vamos, vamos, dale, dale. A seguir practicando, a seguir repasando hasta alcanzar todas perfectas. Todas ok. ¿Cuánto tiempo para el texto uno y el texto dos? A ver, ayúdame. ¿Cuánto tiempo? Son siete preguntitas. Ocho, ya, Guillermo dice ocho, ¿no? Ah, ya, están poco a poco disminuyendo su tiempo. Pero está bien, está bien. Ya, 10 minutos. Ya, máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos. Ok. No tanto, no tanto, no tanto. Pero vamos, ya, 10 minutos. Yo sé que van a alcanzar las 7 correctas. Siendo 10:24, 10:34. Concéntrate, concéntrate, chiqui, y vamos por todas las 7 correctas.
¿Te gusta cocinar, Keilita? Sí. Están en plena lectura.
chicos. ¿Ya está? Sí, ok, Guillermo. Ok, Diana. Marianela, Daniela, Daisy, Shirley. Vamos, dice, pues, ya está. 3, 5. Ok. Bien. ¿Qué les pareció el primer texto? ¿Te gustó o no te gustó? Ustedes me dijeron, chiquis, profe, textos filosóficos ya todos los días, a su pedido, a su solicitud, un texto, por lo menos vamos a encontrar en casi todas las semanas. Ya, bien, empezamos entonces con el texto perdón, el texto uno. Mira, Dios ha muerto. Estas son las palabras más famosas que escribió el filósofo alemán Nietzsche. Pero, mira, Dios ha muerto. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? Se suponía que era inmortal, que no moría. ¿Y tú que ya leíste el texto? ¿Es que Nietzsche se refiere de manera literal que Dios murió? ¿Que Dios ya no vive? ¿Que Dios estaba vivo y luego murió? ¿O es de manera figurativa, de manera alegórica? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es de manera figurativa, de manera alegórica. No es que Dios haya estado vivo y luego muriera. No. Por eso la muerte de Dios nos resulta tan extraña. Pretende serlo. Nietzsche estaba jugando intencionalmente. Nietzsche estaba jugando deliberadamente con la idea de que Dios no puede morir. Se tiene esa intención, porque su intención no era literal, era figurada. No estaba diciendo literalmente que Dios estuviese vivo, hubiera estado vivo y luego dejara de estarlo. No, sino que mira, esta era la idea, creer en Dios había dejado de ser razonable. Entonces, con la expresión Dios ha muerto, lo que Nietzsche quería decir es que creer en Dios había dejado de ser razonable. Eso es, Dios ha muerto. Para Nietzsche, igual, se refería a que creer en Dios había dejado de ser razonable. Ojo con esa idea. En su libro La Gaia Ciencia apunta, Gaia es dichosa, feliz, contenta. Gaia es dichosa, feliz, contenta. Ya, apuntaste entonces la Gaia Ciencia, la feliz ciencia, la dichosa ciencia. Eh, Nietzsche puso la frase, Dios ha muerto, en boca de un personaje que sostiene una linterna y busca a Dios en todas partes, sin encontrarlo. Los lugareños, Dios ha muerto, en la boca de un personaje que sostiene una linterna y busca a Dios y no lo encuentra. Los lugareños piensan que está loco. A ver, ayúdame a entender. Esta expresión, Dios ha muerto, Nietzsche puso en un hombre, en un sujeto que sostenía una linterna buscando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y como no lo encontró, gritó, Dios ha muerto. Como no encontró a Dios, gritó, Dios ha muerto. Los lugareños lo vieron extraño. Los lugareños pensaban que estaba loco, demente, orate. Yo te pregunto, Chiqui, ¿por qué los lugareños, por qué el resto de gente, por qué los demás vieron a este personaje que estaba buscando a Dios y como no lo encontró, gritó, Dios ha muerto? ¿Por qué lo vieron como loco? ¿Por qué lo vieron como demente? ¿Porque era igual que ellos? ¿Porque pensaba, actuaba igual que los demás, igual que el resto? Exacto, Marianela. ¿Por qué los lugareños vieron a este personaje como un loco, como un demente? Porque pensaba distinto, él pensaba distinto a ellos. Ujú. Era distinto, exacto. Porque este sujeto pensaba de manera distinta a los demás, al resto, porque era distinto. Por eso lo vieron como un loco. Bien, ya, pone esa expresión en la figura de este personaje con una intención. Si Dios ha muerto, ¿qué hay a continuación? ¿Qué hay después? Mira, esta expresión es crucial, esta parte es crucial. Sin Dios carecemos de base moral. Ya, ya, ya. Entonces, Dios equivale a base moral. Dios igual a base moral, Dios igual a moralidad. Sin Dios, Guillermo,
Ramiro, Diana, Shirley, sin Dios, Dios ha muerto, sin Dios, ¿hay base moral o ya no hay base moral? Repito, si aquí me está dando a entender en el texto que Dios es igual a base moral, Dios es moralidad, Dios es base moral. Si Dios ha muerto, no hay Dios, sin Dios, no hay base, exacto, ya no hay base moral, no hay moralidad. Bien, nuestras ideas sobre lo que es correcto, incorrecto, bien y mal tienen sentido en un mundo con Dios, claro. Dios es igual a base moral. Entonces, ahí sí tiene sentido diferenciar qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Un mundo sin Dios, en un mundo sin Dios, no se va a poder diferenciar qué es correcto, qué es incorrecto, qué está bien y qué está mal en un mundo sin Dios. Si quitas a Dios, eliminas la posibilidad de contar con unas directrices, unas normas, unas reglas claras sobre cómo debemos vivir. Si quitas a Dios, eliminas la posibilidad de contar con unas directrices, con unas normas, unas reglas sobre cómo debemos vivir y qué cosa valorar. Es un, es un mensaje duro y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche quería oír. A ver, ayúdame a entender. Si dice que esta idea de que Dios ha muerto, ya no hay base moral, ya no hay moralidad, era una idea, era un mensaje duro y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche querían oír. Te pregunto, ¿la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche aceptaba esta idea? La mayoría de los contemporáneos de Nietzsche aceptaba, consentía, permitía esta idea de que Dios ha muerto, ya no hay base moral. No. Entonces, por lo tanto, te pregunto, si la mayoría no aceptaba esta idea, ¿toleraban? ¿Toleraban esta idea? No, pues no, no, exacto, no la toleraban. Como no aceptaban esta idea de que Dios ha muerto, ya no hay base moral, pues no toleraban esta idea. Ujú, ya. Él creía necesario ir más allá de toda moral. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿A quién se refiere con él? Ah, caray. ¿A quién se refiere con él? Mira, aquí el autor dice él. ¿Quién es él? Nietzsche, exacto. Nietzsche. Nietzsche creía necesario ir más allá del bien y el mal, ir más allá de toda moral, ir más allá, como dice su título, más allá del bien y el mal, más allá del bien y el mal. ¿Por qué? Tú que ya leíste el texto, Chiqui, te pregunto, para Nietzsche, ¿está bien o no está bien que ya no haya base moral? ¿Está bien o no está bien que ya no haya moralidad? Sí, claro, Guillermo. Para Nietzsche está bien. Para Nietzsche está bien. Sí, sí, sí. Para Nietzsche, la muerte de Dios habría posibilidades para la humanidad. Y estas eran a la vez aterradoras y estimulantes. Lo aterrador era que ya no había una red de seguridad, ninguna regla sobre cómo la gente tenía que vivir o comportarse. Antaño la religión había aportado. Ah, mira, me dice que la religión era la que había aportado esta norma, a ver, esta base moral. La religión había aportado esta moralidad, un significado y un límite moral. La ausencia de Dios, sin embargo, suponía eliminar todos los límites y hacía que cualquier cosa fuera posible. Lo estimulante, al menos desde la perspectiva de Nietzsche, era que ahora los individuos podían crear sus propios valores. Te pregunto entonces, Chiqui, si según el autor del texto, la religión era la que había aportado esa base moral. Y en un mundo sin Dios, en un mundo sin base moral, para Nietzsche, ¿el hombre puede crear sus propios valores o no? ¿Qué dice Marianela, Carol? Sí, claro. Para Nietzsche, en un mundo sin base moral, el hombre puede crear sus propios valores. El hombre es más libre, el hombre tiene mayores oportunidades. Bien, ya con esta parte sí podemos desarrollar. Ya está. Vamos, chiqui, lucete. Esencialmente, el autor apunta, relieva, pone en importancia, resalta, relieva, pone en importancia, resalta. Que la muerte de Dios resulta provocadora porque, a ver, en Dios ha muerto, ya no hay base moral. Dios ha muerto, ya no hay base moral. Entonces, la muerte de Dios resulta provocadora, ¿por qué? Porque critica, cuestiona la religión, la base moral fundada por la religión, la base moral asentada por la religión. Ujú, exacto, excelente, bien, besito.
En una. Ahí sí, no dudaste, perfecto. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra? ¿No? Ok. Se colige, ya sabemos que colegir es inferir, que la supuesta locura del personaje que advierte de la muerte de Dios se relaciona con dedito, 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 claro, lo extravagante que resulta pensar distinto a la mayoría. ¿Por qué? ¿Cómo lo vieron los demás? O sea, los lugareños, ¿cómo vieron a este personaje que buscaba a Dios con su linterna y como no lo encontró, gritó, Dios ha muerto? Ah, dijeron, este está loco, este es extraño, demente. ¿Y por qué lo calificaron como extraño, como loco, como demente? Porque era diferente a ellos, porque pensaba diferente al resto. Lo extravagante demuestra lo extravagante, lo raro, que resulta pensar distinto al resto, que resulta pensar distinto a los demás. Bien, dedito. ¿Dudas con otra alternativa? Oye, chiquita, que te luces con el texto uno, con el texto filosófico, ¿no? Guillermo, Carol, Sheila, Diana, Ramiro. No, no, no. Ok. Entonces pasamos al siguiente numeral. Vamos por las cuatro correctas, cuatro correctas. En el texto, el término duro connota un mensaje. ¿Te recuerdas que dice, la idea de Dios ha muerto? Era un mensaje duro porque la mayoría de porque era inaceptable para la mayoría de sus contemporáneos. Ajá. ¿Por qué era inaceptable para la mayoría de sus contemporáneos? Porque la mayoría de sus contemporáneos no permitían, no aceptaban, no toleraban esa idea de que Dios ha muerto. Ujú. Difícil de tolerar. Para los demás, para los contemporáneos de Nietzsche, ese mensaje de que Dios ha muerto era un mensaje difícil de tolerar. Yo te pregunto, ¿qué risible? ¿Qué risible? Risa. Sí, 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 que causa risa. Risible es que causa risa. Conciso ya sabemos que es sucinto, lacónico, preciso. Ajá, sí, claro, Marianela. En una clase presencial, una señorita, una alumna me preguntó, profe, yo he marcado tacita, pero ¿por qué no podría ser enanito? Me preguntó, profe, pero ¿por qué no podría ser ¿Han tenido dudas con enanito? ¿No? ¿Y sabe lo que... gracias, Guillermo. Gracias, gracias. No, bien, gracias, gracias, chico. Ya, ok, no han tenido dudas. Pero, ¿sabes lo que me comentaba la señorita? Y tenía sentido lo que me decía, tenía sentido. Me dijo, profe, yo he marcado casita, pero mire, resulta que me resultó esta idea, ¿no? Si el texto dice, mire, el texto dice, era un mensaje duro, es un mensaje duro, y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche quería escuchar, porque veían como un mensaje ilógico, veían como un mensaje irracional, veían como un mensaje absurdo. Entonces, no puede ser de repente el término duro connota un mensaje carente de racionalidad para los demás, para el resto, no consideraban este mensaje porque lo veían como un mensaje absurdo, un mensaje ilógico, un mensaje irracional. Y hasta cierto punto tenía algo de sentido, pero el detalle está, claro, también, Marianela, pero el detalle está, y eso es lo bonito, chiquis, así cuando ustedes me formulan preguntas, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no puede ser así? ¿No puede ser así? Y eso es lo bonito, que tienen sus alternativas, marcan la respuesta correcta, pero tienen dudas con otra alternativa y a veces, le, eh, y a veces le encuentran algún sentido. Pero para eso estamos, ¿no? Para aclarar la duda. Sí, claro, Marianela, sí, sí, tiene mayor relación, tiene mayor relación. Mira, eh, entonces, aquí, yo te pregunto, mira, dice, si quitas ahorita, es un mensaje duro y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche quería escuchar. Entonces, los contemporáneos de Nietzsche no querían escuchar, no querían aceptar.
¿Cómo puede calificarse un pensamiento, una idea como irracional cuando siquiera la escucho? Cuando siquiera la escucho, conozco y recién puedo calificar ese mensaje como irracional. Pero aquí la mayoría no quería aceptar, no quería, o sea, no querían aceptar, no querían escuchar, no quería, ni siquiera como para calificar que era irracional. Ese es el detalle, ¿no? ¿Cómo yo puedo calificar que es irracional? Porque la escucho, conozco, sé que existe y puedo calificar que es irracional. Pero en este caso me dice, y no el que la mayoría de los contemporáneos de Nietzsche querían escuchar. No querían escuchar. No les parecía. Entonces, ni siquiera escuchar, interpretar, conocer. Ya en una la calificaban. Como no, no la aceptaban. Intolerables ante esa idea, ¿no? Bien, casita. 7, vamos, Lucete, ya vas tres correctas. Vas tres correctas. Si Nietzsche planteara que solo es posible cambiar la red de seguridad pero no eliminarla. Claro, ¿no? A ver, exacto, está bien, está bien. Eh, cuando no hay red de seguridad, cuando no hay base moral, cuando no hay moralidad, para Nietzsche, ¿el hombre puede crear sus propios valores o no? Cuando no hay red de seguridad, cuando no hay base moral, el hombre puede crear cuando no hay base moral, no hay moralidad, el hombre puede crear sus valores. Sí, claro, puede crear sus valores, ¿sí? Puede crear sus valores, puede crear sus propios valores. ¿Qué dice la pregunta? Que solo es posible cambiar. Te pregunto, Marianela, te pregunto, Ramiro, si solo es posible cambiar, ¿qué? ¿Ya no hay base moral o se está cambiando por otra? A ver, ayúdame. Se dice, solo es posible cambiar la base moral, solo es posible cambiar la red de seguridad. ¿Qué? ¿Ya no hay base moral? ¿Ya no hay red de seguridad o se está cambiando por otra? Si aquí me dice, solo se puede cambiar. ¿Qué dices, Guillermo? ¿Qué dices, Carol? Claro, exacto, Ramiro. Exacto, Ramiro, solo se está cambiando. Pero sigue existiendo, no sigue existiendo una directriz, sigue existiendo, no sigue existiendo, ya se cambió. Se cambió una base moral por otra. Sigue existiendo, no sigue existiendo límites, sigue existiendo, no sigue existiendo directrices, sigue existiendo o no sigue existiendo normas. Sigue existiendo, exacto, Ramiro, sigue existiendo. Y como sigue existiendo, para Nietzsche, ¿el hombre va a poder crear sus propios valores o le va a ser imposible crear sus propios valores? Le va a ser inviable crear sus propios valores. Si sigue existiendo reglas, normas, directrices, le va a ser imposible, exacto. Le va a ser inviable crear sus propios valores. Ujú. Y exactamente es la alternativa que tú me has indicado. Exactamente es la alternativa que tú me has indicado. Avioncito, avioncito. Bien, chiqui. Dime, ¿cuatro correctas? Marianela, Guillermo, Ramiro, Carol, Diana, Daniela. Cuatro correctas. Bien, genial. Y mira, en uno de los textos complicaditos, en uno de los textos complicaditos te has lucido. Bien, vamos con el texto 2. El texto 2, ¿qué dice? Dime, ¿el texto 2 habla de los hombres o de los animales? Animales. Según el texto 2, los animales, eh, ¿no? Según el texto 2, los animales están compuestos una estructura jerárquica, por una estructura jerárquica o no. Es decir, una jerarquía de, sí, una estructura jerárquica. No, yo te pregunto, ¿esa estructura jerárquica es de lo complejo a lo particular o de lo particular a lo complejo? Tú que ya leíste el texto 2, tú que ya leíste el texto 2. Esta estructura jerárquica, ¿es de lo complejo a lo particular o de lo particular a lo complejo? Exacto, de lo particular a lo complejo. Los animales solo pueden mantener la homeostasis si todas las partes trabajan en su conjunto. Todas las partes trabajan en su conjunto. Ya está. Además, el cuerpo animal debe realizar y cientos de funciones simultáneas, funciones paralelas para coordinar la actividad de miles de millones de células. Bien. Esta coordinación de sistemas cumple una simple jerarquía.
células, de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a sistemas orgánicos. Las células son la unidad básica de la vida. Las células. El cuerpo animal incorpora las células a los tejidos. Cada tejido compone órganos. ¿Y estos órganos qué componen? Componen sistemas orgánicos. Los tejidos son los elementos básicos de los órganos, estructuras discretas que realizan funciones complejas. Los ejemplos de los órganos incluyen el estómago, intestino delgado, entre otros. Bien, yo te pregunto, Chiqui, si el texto continuo me está indicando que la estructura jerárquica de los animales es compleja, ya que viene de lo particular a lo complejo, ¿verdad? De lo particular a lo complejo. Te pregunto, ¿esta estructura de lo particular a lo complejo es o no es para cumplir las funciones vitales? ¿Es o no es para desarrollar, cumplir las funciones vitales? Sí. ¿Y las funciones acaso son independientes, cada una por su cuenta, o son simultáneas, paralelas? O sea, ¿cómo funciona? A ver, ayúdame. Simultáneas, paralelas. Bien. Aquí tenemos en el gráfico, mira, células. El gráfico, el gráfico ilustra todo lo que dice el texto. Y sí, bien, bien, Guillermo, y en constante interacción. Mira, el gráfico ilustra todo lo que dice el texto. De las células epiteliales. ¿Cuántos tipos de tejidos hay? Según el gráfico, ¿cuántos tipos de tejidos hay? A ver, revisa, revisa. Según el gráfico, ¿cuántos tipos de tejidos hay? Dos, dos, dos. Aquí está. Ta, ta, ta. Ujú. Tres. El- Miss, Ah, aquí, Miss, aquí. ahí ¿Este? dice tejido Ajá. epitelial, muscular y conectivo. Sí, sí, sí. Ahí abajo, ¿no? Sí, sí, tiene razón, Chiqui. Ahí está, los tres. Bien, bien. Luego luego, no, pero mira, aparte, califica aparte. Mira, tiene, sí, esa parte está bien, tres. Sí, sí. Luego, al órgano estómago. No solamente estómago, páncreas, estómago, vesícula, hígado, esófago, faringe. Bien. Y todos estos órganos componen el sistema orgánico. Mira, Chiqui, te pregunto, ¿no te resulta conocida esta bibliografía? ¿No te resulta conocida esta bibliografía? ¿Te recuerdas el texto de Adrián? Uy, un ratito, chiquis. Salió eco, disculpen. Oh, chiquis, un momentito, me está llamando mi mami, disculpen. Ya, chiquis, seguimos. Disculpen, disculpen. Ay, ay, ay. Era mi mami, era mi mami. Bien. eh, ¿No te resulta conocida la fuente bibliográfica? Ya.
revisa el examen, no recuerdo si es 2024-1, 2024-2, pero sí recuerdas porque tú revisas exámenes anteriores, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas ese examen que incluía, chequea, Guillermo, esas imágenes, por ejemplo, una de esas imágenes eran de una lombriz y de un insecto, había otro que era una línea como una línea de tiempo, y otro era como un mapa, era un mapa circular, un mapa mental. Ya, y revisen la fuente bibliográfica, es la misma, Chiqui, es la misma fuente bibliográfica. Para que veas, Chiqui, que aquí en Sabia utilizamos las mismas fuentes para armar de la misma fuente, sacamos otro texto y armamos las preguntas, formulamos las preguntas. Y revisen, se van a dar cuenta que varios de los textos que a veces extraemos corresponden a la misma fuente, corresponden a la misma fuente que ya se ha trabajado en admisión. Que sí, profe, sí, chiqui. Bien, a ver, vamos, luce. Numeral 8. Me pide, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué quiere decir holístico? Chiqui, esta vergüenza me da a preguntar qué quiere decir holístico. Guillermo, Carol, ambos, todo, ¿no es cierto? Todo. Ajá, bien. ¿Cuál es tu respuesta? Claro, todo el texto en sí, todo el texto englobado. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? Manda sin miedo, Ramiro, Daisy, Daniela, casita. Ujú, bien, excelente. La jerarquía estructural del animal se compone de células, tejidos, órganos y sistemas orgánicos que permiten coordinar funciones vitales. Y como mencionaba, creo que Guillermo mencionaba, profe, interactúan. Son sistemas orgánicos que interactúan y trabajan simultáneamente. ¿Dudas con otra? Daniela, Carol, Diana, ¿dudas con otra? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? Te dijo, mírame, aquí estoy, te quiero hacer dudar, pero tú no caíste, porque tú estás segura con tu clave. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, ok, si no hay dudas, entonces pasamos. Una idea incompatible según la imagen. Es aseverar que incompatible solo para la imagen. Incompatible solo para la imagen. Ujú. ¿Quién más? Ya. Mariana le indica enano, Guillermo enano, Daisy, Daniela, Ramiro, ya Carol también indica enano. F. ¿Cómo que F, Daniela? ¿Qué pasó, Daniela? No, no hay alternativa F. Enano, enano, enano. Un solo tipo de tejido es suficiente para formarnos. Claro, eso es incompatible, profe. Eso no es verdad. Eso es incompatible. Eso no es verdad. Porque ustedes mencionaron, no, profe, yo veo hay tres tipos, como que uno. Eso es incompatible. Bien. Ajá. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Ninguna? ¿La D? ¿La D no te hizo ojitos? No. La D es compatible. El estudio del sistema digestivo de los animales responden a, a una necesidad fisiológica. No, es indeterminada. El estudio, ¿pero qué estudio? En el texto no se habla de ningún estudio. Y yo te pregunto, ¿la indeterminada es igual a incompatible? Carol, Guillermo, la indeterminada, o sea, la idea indeterminada es igual a la incompatible. No, pues, exacto, no. La indeterminada no se menciona, no se indica, no se precisa en el texto. La incompatible sabemos que es por contradicción o tergiversación. Bien, 10. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La coordinación entre órganos y sistemas permite mantener la homeostasis? ¿Compatible o incompatible?
Baby. Ya por aquí me indican casita, entonces vamos a ver. La primera proposición es compatible o incompatible. La primera proposición es compatible o incompatible. Compatible. Ah, que es compatible. Ay, 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 ok. C de compatible. Es verdad, compatible. El sistema digestivo está formado por varios órganos que funcionan simultáneamente, compatible o incompatible. También es compatible. También es compatible. Es verdad, también es compatible. Los órganos son elementos básicos de los tejidos en su constitución funcional. ¿Cómo? Los órganos son los elementos básicos. ¿No es al revés? ¿Cómo es? A ver, ayúdame. Está bien, o sea, ¿los órganos son los elementos básicos de los tejidos o es que los tejidos es al revés? Eso es al revés. Exacto, incompatible. Baby. Ujú. Marcaste baby, chiqui. Marcaste baby. ¿Cuántas correctas? Dime que las 7. Yo he visto que me has estado mandando la respuesta correcta en cada una de las preguntas. Así que yo supongo que me dirás, profe, 7 correctas. 7 de 7. Bien, genial, Carol. 7 de 7 también, Diana. Ya está. Marianela, 7 de 7. Perfecto. Bien, genial. Pasamos al siguiente bloque. Hay tiempo, hay que aprovechar todo el tiempo. Ya. Texto 3 y texto 4. ¿Cuánto tiempo? Texto 3. Sí, texto 3 y texto 4. 10. Carol, Marianela, ya. Ok, entonces 10. 11 con 7, 11 con 17. 11 con 7, 11 con 17. Vamos, si se puede.
Chiqui, ¿estamos? Gracias. Ya hay 3, 4, 5. Ya estamos. Bien, bien. Empezamos, Chiqui. Mira, Chiqui, esta profesora no entiende. Ya le hemos dicho, ya, olvídate de los temas políticos y sigue con lo mismo. Y sigue con lo mismo. Mira, has visto el texto 3, ¿verdad? Sí, sí, y ya le hemos dicho ya, pero no entiende. Sigue con lo mismo. En contra con sus textos, en contra del Ejecutivo, del Legislativo. Y vienen más, y vienen más. No se amenaza, Chiqui. Bien, empezamos. Según el texto A, yo te pregunto, entre el texto y el texto B, ¿hay posturas opuestas o no? No, no hay posturas opuestas. No hay posturas opuestas. ¿Qué profe puede presentarse un texto dialéctico sin posturas opuestas? Sí, pueden ser posturas diferentes. O sea, no necesariamente opuestas, diferentes sí, no necesariamente opuestas. Bien. La expresidenta EP, muy, dentro de poco va a ser expresidenta. Iba a caer, perdón, sigamos, disculpen, disculpen. La presidenta del Perú, esta señora, eh, descartó la semana pasada de forma tajante un adelanto electoral y dejó claro que seguirá en el poder hasta julio de 2026. El anuncio de la mandataria supone el anuncio de la mandataria supone el incumplimiento de su compromiso con la ciudadanía. Incumplió el compromiso. En diciembre del año pasado, tras sustituir a Castillo en virtud de su cargo de vicepresidenta, aseguró que haría lo posible para llegar a un acuerdo con el Congreso y convocar elecciones, pero no lo hizo. Se entornilló en el sillón presidencial. El escenario hoy ha mutado radicalmente y esta señora pretende atornillarse en el sillón presidencial. La decisión sería cuestionable bajo cualquier circunstancia. Peor es aún más censurable, pero es aún más censurable en la actual coyuntura política y social. O sea que ya la coyuntura es, pues, está como en ese entonces y ahora también, ¿no? Convulsionada. En ese entonces la coyuntura estaba convulsionada. Y aún así, todavía con una coyuntura débil, convulsionada, ella dijo, no, ya no adelanto elecciones y me quedo hasta el 2026. La crisis de legitimidad que enfrentan las instituciones con el Ejecutivo y el Legislativo a la cabeza es enorme. Legitimidad con el Ejecutivo y el Legislativo es enorme. Y la presidenta acaba de cumplir medio año con 5% de aprobación. En ese entonces, ¿ahora cuánto? 0%. Bien. A eso se añade el profundo desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la policía, ya que casi la mitad de los peruanos está convencido de que los uniformados perpetraron asesinatos durante las protestas. Las movilizaciones que entre diciembre y febrero recorrieron el país reclamando la dimisión, la renuncia de esta señora y la convocatoria de elecciones anticipadas. Dejaron decenas de muertos. Bien, ¿qué dice el texto B? Terminamos el 2023 y al hacer un balance del gobierno de esta señora, existe cierto consenso, cierto acuerdo de que su mérito principal ha sido sobrevivir. Chiqui, yo te pregunto, al decir mérito principal, su mérito principal ha sido sobrevivir. Dime, el texto B, si causa gracia, no causa, su mérito principal ha sido sobrevivir. Ya, yo te pregunto, tú que ya leíste el texto, el autor del texto está planteando esta idea como, a ver, como un mérito realmente elogiable, halagable, o como lo menos malo.
Exacto, Ramiro, es una crítica. Esto es lo menos malo. Esto es lo menos malo. Esa es una crítica. Bien, bien, Ramiro, eso es una crítica, cuestiona. Y lo que está presentando es lo menos malo. Bueno, el mérito, pues, que ha conseguido, pues, siquiera, ¿no? Siquiera, pues, ya está sobreviviendo, está sobreviviendo. Es lo menos malo. Logró superar las demandas de renuncia, logró superar las demandas de renuncia y el adelanto de elecciones generales. Profe, ¿qué se refiere con logró superar las demandas de renuncia? Es que se exigía, la gente exigía que renuncie. Y logró superar, le dio igual prácticamente, le dio igual. Y como bien indica Ramiro, esta es una manera de crítica. Esto es lo menos malo. En esto, la ausencia de opciones percibidas como deseables y viables, así como el cansancio o hartazgo frente a la incertidumbre política, jugaron a su favor. También para la élite económica, política y social, la comparación con el gobierno de Pedro Castillo cumple un papel. Esta señora no siguió en absoluto los pasos del líder al que decidió apoyar. Por el contrario, marcó claramente distancia de su entorno político y asumió un discurso y tomó decisiones más afines a la mayoría congresal, que buscó la vacancia de Castillo desde que fue proclamado ganador de las elecciones. Y se mostró dócil, esta señora se mostró dócil con la mayoría de los intereses conservadores, informales y populistas que ahora parecen controlar el Congreso. Ah, se mostró dócil, sumisa ante los intereses congresales. Eso pues es evidente, eso es evidente. Lúcete. A partir del texto A, se afirma que la decisión de la señora de mantenerse en la presidencia es todavía más censurable en la actual coyuntura política del Perú. Por lo tanto, se desprende. Ayúdame a entender. ¿Qué quiere decir desprende, Diana? Ramiro, ¿qué quiere decir desprende? Se desprende, se infiere, se infiere. Chiqui, si ya el entorno, si ya la situación, la coyuntura estaba convulsionada y esta señora ya no llamó, no convocó elecciones, se quedó entornillada en el sillón presidencial, dime, esas dos actitudes calmaron la tensión, calmaron la convulsión de la coyuntura o irritaron más, claro, irritaron más, convulsionó más de lo que ya estaba ese entorno. Bien, ¿cuál es su respuesta? Claro, reitero más, ¿cuál es su respuesta? Manda, Chiqui, ¿cuál es su respuesta? Baby, Guillermo dice baby, baby, baby. Ajá, genial. ¿Hay dificultades en el ámbito político y social del país que podría ser? Sí, pues, sí, sí, sí. Ahora podemos decir, ahora 2025 podemos decir que sí es su culpa. En ese entonces, porque mira, dice 2024, o sea, el año pasado nomás, y aquí 2023. O sea, en ese entonces podría, ¿no? Podría, texto A, podría. Pero ahora sí podemos decir que sí, es culpa de su gobierno. Bien, ¿dudas con otra alternativa, Chiqui? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? Ok. Eh, en el texto, el término balance se entiende. Se puede hacer un balance, pero menciona lo menos malo. Y en sí está criticando. En sí critica. No, Carol. No, no, no. Porque si fuese un equilibrio, hubiese mostrado lo bueno y lo malo, pero recuerda que dice, su principal mérito fue que sobrevivió. Avioncito, ¿no? Ah, ya. Ah, tu duda con alter. Ah, ya. Ah, ya, ok, ok, entendí, Carol, entendí. Disculpa, disculpa. Y en la 12, ah, ya, mi avioncito, avioncito. Sí, pues, el juicio, el juicio.
La valoración. En ese juicio, en esa valoración que el autor del texto B hace del gobierno de esta señora, indica, su principal mérito ha sido sobrevivir. De ahí, 12 avioncitos, no ha hecho más. 13. De acuerdo con el texto B, se afirma que la señora, la presidenta, se mostró obediente a los intereses que parecen dominar el Congreso. Por lo tanto, es incompatible afirmar que cita, casita, ujú, la señora ejerce un gobierno, ¿qué gobierno independiente? ¿Qué independiente va a ser? ¿Qué íntegro va a ser? Si según el texto B responde a los intereses ocultos del Congreso. Exacto. Casita, pues, casita. Porque no es un gobierno independiente, menos íntegro. Responde a intereses ocultos del legislativo. ¿Tienes otra alternativa? Carol, Diana, Ramiro, ¿no? A la B, ya. Bien, ok. Eh, recuerden que aquí me dice, sí, en la 13, revisamos la alternativa B, o es la 14, o la respuesta es de la 14. Allá, vamos a revisar la alternativa B. Ya, revisamos entonces la alternativa B. Ujú. De acuerdo con el texto B, se afirma que la presidenta se mostró obediente ante los intereses que parecen dominar el Congreso. ¿Ok? Por lo tanto, es incompatible afirmar que. Yo les pregunto, chiqui, ¿me están solicitando una idea incompatible de cualquier parte del texto o una idea incompatible a partir de la premisa que está en el texto? A ver, ayúdame. ¿Qué me están solicitando? Una idea incompatible de cualquier parte del texto a partir de la premisa, ¿verdad, Guillermo? A partir de la premisa. Ujú. A partir del texto o a partir de la premisa que está en la pregunta. O sea, de hecho es a partir del texto, pero a partir de cualquier parte del texto o a partir de la premisa, es decir, esta idea de la premisa, ¿verdad? A partir de la premisa. Bien. Siendo así, ¿qué dice la alternativa B? La encuesta de Datum afirma que el gobierno tiene 20% de la población. La encuesta de Datum afirma que el gobierno tiene 20% de apoyo. Ah, mira, esto de Datum es 5%, pero es texto A. Mira, esto es texto A. Texto A, Carol. Aquí dice, Datum indica que apenas tiene 5% de aprobación. Texto A. La pregunta, texto, texto B. Y me indica la premisa. Entonces la alternativa B, ¿concuerda? ¿Concuerda con el texto B? No, es para el texto A. Ese es para el texto A. Ujú. Bien, bien. 14. Oh, ya se entiende, chiqui. Pero me dejé entender, ¿no? Bien. Si la presidenta, que no quiero decir su nombre, ostentara, evidenciara un porcentaje significativo de aceptación, esto se debería a qué? Oh, si evidenciara un porcentaje significativo de aceptación, esto se debería, la razón, esto se debería a qué? Chiqui, yo te pregunto, a ver, el hecho de que ella, o sea, solo llamando, solo convocando elecciones, solo llamando elecciones, según el texto, su prestigio mejoraría significativamente, su aprobación mejoraría significativamente, porque dice aquí significativamente. Ya te pregunto, solamente convocando elecciones, su aprobación aumentaría significativamente. Tú me estás diciendo avioncito, ¿no? Ya, vamos a revisar avioncito. Una mera, ¿así? Sí, solamente convocando elecciones. Pero recuerda que hay actitudes nefastas. Uno que convoca elecciones. Otro es que, ya, convocando elecciones, renuncia. O sea, convoca elecciones y renuncia. Ya deje de ser claro, ¿no? Que no espere todo.
según el tiempo del texto, que no es, según el tiempo del texto, que no espere todo el 2024, 2025 hasta 2026, ¿no? Y otra también que se entiende es que reconozca su error a raíz de las muertes provocadas por las protestas. ¿Qué pasa con la A? Ayúdame, Guillermo, Marianela, Carol. ¿Qué pasa con la alternativa que no es la respuesta? A una mera, a una simple, a una sola acción referida a la consolidación de la convocatoria de adelanto de elecciones gracias al acuerdo con el Congreso, sustentaría esa aprobación. ¿Por qué la respuesta no es avioncito? Porque a una mera, a una sola, a una simple acción, solo esa acción. Exacto, Ramiro, no solo es esa acción, no solo. Ujú. Para que aumente, para que su aprobación aumente significativamente, no solamente es esa acción, no solo es esa acción, no simple, no solo, no únicamente esa acción, que convoque elecciones y se retire, renuncie. Entonces esa no es la respuesta, avioncito. Busca, busca, ¿cuál es? Ujú. Sí, Carol. Exacto, 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 Carol, ahí está, ya la tienes. Sí, pues, sí, sí, enano. Uno de los motivos respondería a la consumación de un acuerdo con el Congreso para convocar uno de los, no me dice que solamente con esa acción, únicamente con esa acción, sino uno de los. Bien, Chiqui, vamos con el texto 4. A ver, vamos corrigiendo. 15. ¿Cuál es tu respuesta en el numeral 15? Casa. 15, sí, casa. 16, avión. Ujú. 17, 16 avión. B. Éxito. Chiqui, para terminar, ¿cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? Vamos, cuenta el toque, cuenta correctas. Oh, genial. 16, 17, 15, 17. Estamos bien. Estamos bien. ¿Todos están despiertos? ¿Están despiertas? Sí. Hasta las últimas. 14, 17. Ya, genial. Bien, bien. Estamos bien, Marianela. 15, 17. Perfecto. Bien, chiqui. Ahora sí, no te quito más tiempo ya. No te quito más tiempo. Ya me robé 5 minutos de tu sueño. Bueno, me despido, chiquis. Ya les estoy pasando las claves al final de la diapositiva y nos encontramos la siguiente semana. Cuídense, chicos, a seguir repasando, a seguir practicando y vamos por esa vacante. Esa vacante les espera, les espera. Bye, bye, chao.